Hola, en este video aprenderemos a calcular el trabajo hecho por una fuerza y vamos a poner énfasis al final en cuando la fuerza no es constante. Esto se verá también en clases, pero en general, cuando yo tengo que un cuerpo se desplaza, y aquí tenemos el vector desplazamiento, a lo largo de una línea recta, bajo el efecto de una fuerza, vamos a buscar, para calcular el producto punto, la fuerza que es paralela, o la componente de la fuerza que es paralela a este desplazamiento. Entonces, lo que haremos es dibujar acá la componente del vector fuerza, que sería la fuerza paralela. Y ubicaremos acá el ángulo, que es el menor ángulo que se encuentra entre el vector desplazamiento y el vector de fuerza. Por lo tanto, esta componente que dibujé abajo sería f multiplicado por el coseno de alfa, debido a que este cateto resulta ser el cateto adyacente al ángulo alfa. Por lo tanto, el trabajo lo podemos calcular como esta componente f coseno de alfa multiplicado por la magnitud del desplazamiento. Esto sería la magnitud de nuestra fuerza y esto la magnitud de nuestro desplazamiento. Ordenándolo, como la multiplicación es conmutativa, vamos a obtener que el trabajo sería la magnitud de f por la magnitud de d por el coseno de alfa. Esta será la primera manera de encontrar el trabajo. El trabajo es una cantidad escalar y no vectorial. Por lo tanto, lo que nos queda no tiene dirección, sino que solamente tiene magnitud acompañado de su unidad. Ahora, si la fuerza apunta en dirección contraria al desplazamiento, vamos a tener que el ángulo menor formado entre ellos es mayor que 90 grados. En este caso, si aplicamos f coseno de alfa, al ser mayor que 90 grados, esto va a tener un signo negativo. Recordemos que el coseno de alfa, cuando el ángulo está entre 90 y 180 grados, resulta negativo. Por lo tanto, como esto es menor que 0, el trabajo va a ser menor que 0. Finalmente, el trabajo en este caso nos va a quedar f por d en magnitud por el coseno de alfa, y toda esta cantidad nos tiene que quedar menor que 0. El trabajo es negativo. Que sea negativo quiere decir que la componente paralela resulta ser en realidad antiparalela y apunta en dirección contraria al vector desplazamiento. Ahora, cuando nosotros decimos que el trabajo es igual a la magnitud de f por la magnitud de d por el coseno de alfa, esta cantidad resulta ser igual a f producto punto d. El producto punto es una forma de multiplicar vectores. El producto cruz es la forma en que el resultado nos da un vector, y el producto punto es la forma en que el resultado nos da un escalar. Existe otra manera de calcular el producto punto. La manera que ya tenemos es la primera. La segunda manera de calcular el producto punto es con una multiplicación término a término. Pero el producto punto entre dos cantidades que apuntan en direcciones perpendiculares, como por ejemplo el eje Y, que es perpendicular al eje J, resulta que el producto punto entre esas dos cantidades da 0. Y como cada una de las componentes de un vector son perpendiculares a las otras componentes, las únicas multiplicaciones que van a dar un valor distinto de 0 son las multiplicaciones que tienen las mismas coordenadas. Entonces, el producto punto entre f y d tiene otra manera de calcularse, que sería las componentes de y multiplicándose 3 por 1
más las componentes de j multiplicándose, en este caso menos 1 por 6, más las componentes de k multiplicándose, en este caso 2 por 6. Como esta cantidad no es un vector, acá no aparece i, j ni k, solamente las cantidades numéricas, acompañadas de la multiplicación de las unidades. Entonces, esto me da 3 más menos 6 más 12, y su unidad sería newton metro. Esto me termina dando 9, y newton metro es la misma unidad de energía, es decir, esto se mide en joule. Lo estaremos anotando simplemente como 9J, que será la abreviación para joule. Entonces, tenemos dos maneras de calcular el producto punto. La primera, como la multiplicación de las magnitudes de los vectores por el coseno de alfa, y la segunda, sumando la multiplicación término a término. Ahora, esas dos formas de calcular el producto punto, o que es la manera de calcular el trabajo, son útiles para cuando el vector de fuerza es constante y no cambia. Sin embargo, si el vector fuerza paralela es variable, aumenta o disminuye a medida que el cuerpo se desplaza, vamos a resolverlo con un gráfico de fuerza respecto al desplazamiento. Esto de acá sería la fuerza paralela y esto de acá el desplazamiento. Si yo separo esto en pequeños trozos de desplazamiento, acá tendría un desplazamiento de 1, de 2, de 3, de 4, etc. Podría sacar las fuerzas promedio, F1, F2, F3, F4, etc. Y con eso multiplicar F por D, y como ya es la fuerza paralela, simplemente tengo que el coseno de alfa va a dar 1 o menos 1. Entonces acá me va a quedar que F por D1 va a ser el trabajo 1, F por D2 el trabajo 2, F por D3 el trabajo 3, F por D4 el trabajo 4. Y así, al sumar todos estos trabajos, me daría el trabajo total de la fuerza aplicada a lo largo de todo el desplazamiento total. Ahora, si yo comienzo a achicar estos desplazamientos y empiezo a elegir cada vez trocitos de desplazamiento más pequeños, lo que voy a terminar obteniendo son pequeños rectangulitos que al sumarlos van a terminar por entregarme el área completa que se encuentra entre la curva y el eje del desplazamiento. Quiero que presten especial atención a que en este gráfico es un gráfico que depende del desplazamiento y no del tiempo. Entonces, una manera alternativa de calcular el trabajo de una fuerza cuando no es constante es calcularlo utilizando área del gráfico fuerza versus desplazamiento. Sin embargo, al calcular esta área, puede ser que el desplazamiento parta desde 0 hacia allá, o que parta desde este punto hacia 0, lo cual indicaría que este trabajo podría ser tanto positivo como negativo. La estrategia que vamos a tener para resolverlo es que el área simplemente nos va a dar el valor absoluto del trabajo o la cantidad, pero el signo tenemos que agregarlo nosotros observando nuestro ejercicio y viendo si la fuerza apunta en la misma dirección o en la dirección contraria al desplazamiento. Si la fuerza apunta a la misma dirección que el desplazamiento, sería positivo. Si la fuerza apunta en dirección contraria al desplazamiento, sería negativo. Y entonces estas van a ser nuestras formas de calcular el trabajo a través del producto punto, ya sea término a término o con las magnitudes multiplicadas por el coseno de alfa. Y la forma alternativa para fuerzas que no son constantes es el área bajo la curva de un gráfico de fuerza versus desplazamiento. Finalmente, cuando el trabajo de una fuerza no es constante, se puede obtener como el área del gráfico de fuerza versus desplazamiento, y el signo del trabajo se establece aparte observando si los vectores son paralelos o antiparalelos.